Bueno, pues mis queridos amigos, amigas, ya estamos de regreso con ustedes. Estamos en la serie Percepción, en este espacio de conciencia donde estamos compartiendo contenido ¿para qué? Para saber, para reflexionar y para actuar de una manera más responsable, de una manera menos sufridora, porque muchas veces sufrimos porque no sabemos cosas, sufrimos porque desconocemos, porque nos hace falta información. Entonces, cuando nosotros contamos con más información, podemos tomar mejores decisiones y sufrir menos, porque la incertidumbre, como ustedes saben, de verdad que gasta mucho, o sea, emocionalmente nos desgasta. Incluso se ha dicho que para una persona que tiene una enfermedad de las que consideramos graves, y que dice, bueno, yo lo único que quiero saber es qué me pasa, ¿cómo para qué? Para tomar ya mi decisión. Lo peor es no saber. Entonces, en este espacio que nos hemos propuesto, tanto el doctor Luis Jiménez como yo, Josefa Galván, compartir con ustedes estos temas de neurociencias de una manera sencilla, de una manera que sea comprensible, que no sea para enredarnos, que no nos comportemos como médicos, que te escribimos una receta que no entendimos ni qué es el medicamento, ni para qué sirve, ni qué cosa me va a pasar. Y bueno, sin más, el tema que tenemos hoy es un tema súper apasionante también, porque vamos a hablar de los telesentidos, cómo los sentidos se comunican, se integran para mostrar de nosotros capacidades que la mayoría las tenemos, sí los tenemos todos. Mientras tengamos un cerebro sano, lo tenemos, porque nuestro cerebro, de verdad, ustedes no lo saben, pero nuestro cerebro, de verdad que esta es una representación, claro, no es el mío, ¿verdad? Pero nuestro cerebro es bastante sano, solo que hay que estudiarlo para que nosotros podamos tener un mayor entendimiento. Y hoy vamos a hablar de los telesentidos, cómo se juntan para mostrar ciertas capacidades. Yo creo que te ha pasado que de repente te diste cuenta de una situación antes de que esto ocurriera, como que ya tenías información. O cuando alguien estaba falleciendo, tú sentiste la visita de ese alguien. O también puede ser que tú te diste cuenta que iba a pasar algo en el futuro. No sabes especificar para cuándo. Todo esto ha sido relacionado con la física cuántica. Entonces, hoy que se está retomando, pues vamos a hablar de eso con el doctor Luis Jiménez. ¿Les parece? ¿Les encanta la idea? Pónganos comentarios y nos van diciendo qué temas les interesa que nosotros abordemos. Así que pues ya, sin más nada, mi querido Luis, aquí estamos ya listos para arrancar con esta conversación. Bienvenido. Estimada Josefa, gracias por la oportunidad nuevamente de estar en este espacio tan gratificante y poder llevar algo de esta información que de alguna u otra manera hemos recopilado, tanto tú como yo, a través del tiempo y la experiencia. Qué importante es darle un espacio a lo que son los telesentidos, que normalmente en medicina no hay, o hasta ahora recientemente en las escuelas de medicina, no hay un espacio que hable de ello, sino simplemente como mención de algo que pudiese ser que luego después, cuando tú tomas la carrera y decides amplificarla, vas a lograr entenderlo. ¿Qué quiero decir con amplificar? Ahondar. ¿Qué quiero decir con ahondar? Tomar esos recursos. Y es importante destacar que estos videos no simplemente quedan para nosotros, sino que lo que queda para una población que está ávida de ese conocimiento y que es un placer poderlo hacer de la manera más sencilla posible. Claro, gracias Luis. Y de verdad que a mí sí me encanta porque ¿quién no ha vivido una experiencia tele, ¿no? Una experiencia donde dos pensamos lo mismo y casi lo dijimos al mismo tiempo, donde le mandamos mensaje a alguien y resulta que ese alguien él necesitaba que nosotros le enviáramos ese mensaje. No sabemos si él nos mandó el mensaje de que necesitaba ayuda o si nosotros tenemos una percepción tan amplia, una telepercepción que nos permitió darnos cuenta que esa persona necesitaba ayuda. Y bueno, ¿qué es la telepercepción y dónde se ubica en nuestro cerebro? ¿Qué es lo que pasa ahí? Vamos a empezar por la parte neurofisiológica, neuroanatómica, y luego nos vamos a experiencias. ¿Te parece? Excelente, excelente. Y comenzamos, vamos a tratar de simplificar algo. Hay áreas en el cerebro que han sido ya desde hace mucho tiempo demarcadas.
como en el gráfico o en la representación de cerámica que acabaste de subir ahorita, tenemos esa estructura. El verde es el lóbulo prefrontal, el amarillo es el lóbulo parietal, luego después el color rojo vino tinto, vamos a tener el occipital y luego vamos a tener un área que sería la temporal que está casi entre el azul y esa parte que está ahí que parece como una uña prolongada, una garra que es el cuerpo calloso. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? El cerebro también tiene muchas subdivisiones, muchas áreas, muchas regiones. Y en específico hay un área que ya tú y yo tras cámara intentamos dilucidar, correcto, que está casi debajo de la parietal, tiene mucha actividad. Aquí. Diversos estudios neurofisiológicos, neuroanatómicos han ubicado esta región del cerebro, que tiene una gran actividad y esa actividad se comunica con el lóbulo frontal, con este señor verde que tú tienes ahí, aquí. Y luego después emite una serie de conexiones al cerebro mamífero, que es ese cerebro que está ahí como de amarillo claro por debajo del verde, correcto. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente, cuando en medicina no conocemos algo, intentamos hacer muchas pruebas para tratar de dilucidar a qué afecta y dar un diagnóstico. Esto es un conocimiento científico. ¿Qué pasa? ¿Qué ha sucedido? En la historia está demostrado que ciertas personas pueden emitir una señal, un mensaje, un pensamiento, una acción y que otra lo capta. Generalmente esto en la historia, a través de diferentes religiones, ha tenido alguna connotación, videncia, clarividencia, chamanismo, etcétera, que evidentemente ellos intentaron ahondar en ese conocimiento a través del uso de sustancias alucinógenas, yopo, ayahuasca, cannabis, etcétera, etcétera. Pero esto al final fue rasgar la superficie de algo que está muy profundo. En los años 70, 80, ya se retomaron estudios para ver lo que era visión remota, para poder ver una imagen y otra persona en otra parte del mundo la interpretaba, o en otra, no en otra parte del mundo, en otra localidad, en otra región, parte geográfica. ¿Qué sucede? En simples palabras, que quizás la simplicidad no borre la elegancia del detalle, es importante destacar que esto cuando sucede está buscando ser explicado a través de lo que es la energía cuántica. La cuántica no es otra cosa más que la parte subatómica, energía, onda, partícula que podemos emitir. Nuestros pensamientos son eso al final, porque las reacciones químicas son moléculas, las moléculas vibran, las moléculas generan cierta movimiento, este movimiento genera vibraciones, entonces alguien en otra parte puede captarlo. Esto dicho de manera muy simple, pero en aras de poder darlo a entender. ¿Qué sucede? Por eso mucha gente dice, ay, yo siento la vibra de esa persona, ¿no? La siento buena vibra o mala vibra, porque esta telepercepción que tenemos nosotros nos permite, nuestras frecuencias chocan o se integran, ¿no? Exactamente. Hay un relato muy interesante. Hay unos bosques en Escocia que casualmente tienen cierta similitud con una parte norte de Canadá, Nueva Escocia, casualmente, y habían dos tribus, una celta y una Mi'kmaq, que se llamaban en aquel momento, nativos americanos, que tenían una entidad que se llamaban los Inich, así que eran como especie de entidades fantasmas que quedaban de un sitio. Cuando había una gran batalla, una gran guerra, estos Inich, que es un término muy similar, eran como las impregnaciones de odio, rabia, ira, rencor, resentimiento que quedan de ese sitio, y esos sitios eran después desolados y evitaban ir para allá. Es una explicación un poco larga que siempre me gusta traer a colación algo que sea muy diverso en nuestra cultura en Latinoamérica, es porque ellos captaban que ahí pasó algo. Entonces queda la pregunta, ¿por qué si algo fue en un momento circunscrito, pasa tanto tiempo y lo sientes? ¿Por qué de repente una madre puede sentir a distancia que le puede pasar a un hijo? Y hay términos, hay personas que estudian PNL, que eso tiene un trasfondo en el inconsciente. Muy bien, correcto, es una explicación válida como muchas otras.
Pero desde mi punto de vista, y comparto el punto de vista de otras personas que nos dedicamos a la investigación científica de campo, disculpe que me ponga esto acá, es para poder entender que este fenómeno sí ocurre, que aunque lo hemos revisado de manera, digamos, un poco anecdótica, mitológica, fisiológicamente ya hay un fundamento, que estamos llegando a un área que es cuántica, cuántica cerebral, ondas cuánticas cerebrales, que eso es, no es, eso ya no es neurociencia, eso está es metaneurociencia. Es algo que normalmente se estudia en laboratorios muy específicos y hay como 2 o 3 en el mundo. Pero Entonces, fíjate que en México tenemos la referencia del doctor Jacobo Greenberg, que él empezó a hacer ese tipo de estudios en la década de los 60, 70 y se hizo muy sólido en la década de los 80, porque él tenía el Instituto de la Conciencia, se acercó a Pachita a ver esas cirugías. Como neurocientífico le causó mucha curiosidad ver qué pasaba ahí. Y él hizo, ya lo comentamos en otro video, que él hizo estudios de percepción extraocular. Entonces, tiene que ver con esto, cómo lo que tiene que ver con tele tiene que ver a distancia, es el remoto, no tiene que ver con que estamos en este momento juntos, o sea, estamos juntos cuánticamente, pero estamos separados físicamente, ¿no? Y entonces, de verdad, vale la pena. Les vamos a poner aquí la referencia de algunas de las entrevistas que hicieron con el doctor Jacobo Greenberg para que ustedes vean esto. Si les llama la atención el tema, porque además es de verdad apasionante y vamos a ir más para allá. Es decir, eso ya estaba, siempre ha existido, pero ahora con las neurociencias se está buscando cada vez más dar una explicación a aquello porque estaba separado como la fe y la ciencia estaban separados, ¿no? O la cuántica y la ciencia estaban separados. Esto entraba en el misticismo, entraba en las cosas oscuras y hoy pues ya se le está dando mucha luz, ¿no? correcto, es perfecta la explicación. Este personaje tan eminente como el doctor y el señor Greenberg, como yo le digo, porque merece todo nuestro respeto, válgase la salvedad, como todo investigador, en un principio siempre va a ser vetado, siempre van a, una vez te lo comenté en una conversación personal, siempre van a haber haters and followers, personas que te odian y personas que te quieren. Ergo, la vida es así. Pero sí, es necesario que tengamos estas explicaciones, es necesario poder llegar a este punto. Me hiciste recordar ahorita una frase de Ángeles y Demonios que dicen que la ciencia y la fe algunas veces tienen que trabajar de la mano. Entonces, digamos que de alguna otra manera, este espacio que estamos desarrollando ahorita nos va a permitir eso. Creo que uno de los mensajes con el cual quiero finalizar, o digamos darle un matiz casi conclusión a mi exposición, es lo siguiente: no nos limitemos, busquemos la información. Y hay personas que ya lo han estudiado. ¿Qué hacemos nosotros acá? Con nuestra experiencia humana, con nuestra experiencia vivencial, integramos diferentes campos del conocimiento. Y en la medida en la cual estemos dispuestos a reevaluar lo que ya sabemos, podemos hacernos personas más óptimas, más completas, más comprensibles y con conciencia, te robo tu lema, podemos dar un pase adelante. Algo que yo les recomiendo, aunque creo que para la fecha todavía no está por salir, es la película Matrix, la que está por Resurrection. Tienen que verla, algo interesante van a ver ahí. Creo que los que saben de este tema les va a hacer un eco muy profundo, así que bueno, se las recomiendo. Pero bueno, vamos a estar haciendo también unos programas, unas charlas con respecto a ciertas películas donde se han aplicado las neurociencias. Pero antes de irnos, Luis, a mí me gustaría dar un poquito de espacio para que nos digas, nos hables un poquito más acerca de esta zona. ¿Qué ha pasado con esta zona? ¿Cómo se llama y qué ha pasado con ella? Y este investigador que empezó a trabajar con la resonancia magnética. Ok. Pasa lo siguiente, esta área ha tenido una subclasificación, le han colocado el nombre 1827, correcto, es el área subtemporal, es muy específica y de alguna otra manera han logrado conseguir que esta área emite haces o emite prolongaciones al lóbulo frontal y también al lóbulo, a la parte mamífera. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir haces? ¿Qué quiero decirles con todas estas palabras?
simple y llanamente que lo que ahí pasa es tan potente que tiene que ser racionalizado, pero pasa a través por el núcleo de la emoción y pasa por el núcleo del movimiento. Aquí así. Exactamente. Actualmente hay personas que en diferentes institutos, en la Universidad de Chicago, en la Universidad de Harvard, en Leipzig, el Max Planck Institute, son centros que se encargan de estudiarlo. ¿Y por qué les llama la atención? Por la parte de superaprendizaje. ¿Por qué les llama la atención? Porque algo hace que cuando esa zona se activa, las personas tengan capacidades de cognición mucho más avanzadas, entre paréntesis. Estos estudios ya existen, algunos se han clasificado no para el uso público, otros sí todavía están en desarrollo, otros autores son bastante reservados, pero sí se conoce que algo hay en esa área. Y esa área, en su actividad es compleja, no es común ver que haga un salto tan grande y que después vuelva a un área media. ¿Qué quiero decir eso? Que ese nivel de complejidad significa que como es complejo en el cerebro, es complejo afuera. Sí. Como hay un principio, hay un libro que se llama El Kybalión, bastante usado por las personas que estudian conocimientos ocultistas, etcétera, etcétera, que dice lo que es adentro es afuera y como es afuera es adentro y como es arriba es abajo. Eso lo han intentado poner como leyes del mentalismo, pero es un principio universal. Lo que pasa en el micro pasa en el macro. Lo que pasa en el macro pasa en el micro. Cosmo, universo, cuerpo, y eso existe. Quisiera hacer una referencia última a un doctor en el año 1900 que se llamaba Jagadri Chandra Bose. Él consiguió que las plantas podían comunicarse a distancia y darse mensajes. Ese premio le valió el Nobel en su momento. ¿Por qué razón? Porque las plantas podían generar ciertos estímulos y estos estímulos viajaran en la distancia. Y ciertas plantas hacían ciertos cambios para evitar ser destruidas por depredadores. Cuando Jagadish Chandra Bose lleva y muestra su teoría, neurocientíficos de la India o personas con cierta afinidad a la India, porque evidentemente es una capital religiosa del mundo, una capital espiritual, se fueron influenciados por esto y trataron de emitir esta respuesta o replicar estos estudios en seres vivientes. Algunos con éxito, otros con un grado de fracaso, pero se ha ido replicando. Así que mi llamado es, si queremos entender un poquito qué es el telesentido y no queremos irnos a la parte humana porque todavía no podemos entenderlo, les recomiendo ese nombre que lo van a ver junto con todas las referencias que colocamos, el del doctor Jagadri Chandra Bose. Hay dos que yo quisiera agregar también, porque se hizo, ya también lo habíamos comentado, como estamos hablando de sentidos, las cosas se van a ir entrelazando, entonces vamos a dar peso en unas conversaciones a algunas cosas, por ejemplo, a la vista o al olfato, pero ahorita estamos hablando del tele, y cuando hablamos de tele, todos los sentidos están involucrados, porque a veces podemos sentir la presencia de alguien, y eso tiene que ver con el tacto, o podemos ver ciertas siluetas y tiene que ver con la percepción visual, o a veces pueden llegarnos mensajes o podemos tener precogniciones, ¿no? Y quiero mencionar dos autores que me parecen sumamente relevantes. Uno de ellos es el doctor Wim Wenger. Tiene un libro que se llama Vision Learning y está basado en unos estudios que hizo con unos jóvenes que hijos de militares y demás, tuvo un grupo a quien estuvo entrenando durante una gran cantidad de años en México, justo en Valle de Bravo, los metían a bucear a determinada hora del día, porque esto de la física cuántica, las neurociencias, el aprendizaje, el metaaprendizaje y todo eso está vinculado también con la parte astronómica y astrológica, pues son matemáticas al final, ¿no? Entonces, ¿cómo van vinculando todo eso? Y él los entrenaba y también los llevó a las pirámides de Teotihuacán. Entonces, ahí iban determinados días a meditar, etcétera. Ese es un estudio muy, muy interesante de llevar a estos jóvenes. Ahora no sé qué ha pasado. Yo creo que voy a hacer la búsqueda de estos chicos que entrenó el doctor Wim Wenger, a quien tuve oportunidad de conocer, porque yo organizaba los congresos de ciencias y aprendizaje en México, en el 94, lo de superaprendizaje o aprendizaje acelerado, por eso conocía muchísimos
de estos personajes. Y el otro que quiero mencionar tiene que ver con estos momentos que se han juntado la ciencia y la fe o la meditación, que es el libro de Emociones Destructivas de Daniel Goleman, y ahí relatan el encuentro de Dharamsala, porque mientras los monjes estaban meditando, estuvieron haciendo mediciones electroencefalográficas. Y ahí hablan de la importancia que tiene la ira, la tristeza y todo eso, porque nosotros si cancelamos una emoción, pues vamos a cancelar todo el sistema emocional. Así que, ojo, y la verdad es que ni siquiera lo podemos cancelar. O sea, no se hagan ilusiones. Esos no se pueden cancelar. Funcionan porque funcionan. Lo que hacemos es reprimir y no los sacamos. Entonces, bueno, pues hablar de esto de experiencias. Antes de retirarnos, una experiencia que hayas tenido con alguna telepatía o precognición o alguna cosa, Luis. Mira, han habido varias, pero creo que quizás es el momento que más me produce cierta añoranza. Añoranza fue que yo tuve un maestro en artes marciales y que me enseñó filosofía y todo lo que me integra como ser humano el día de hoy, que fue como mi maestro de vida. Cuando él fue a fallecer, casualmente, 2 días antes, yo sentía una profunda nostalgia y no podía comunicarme con él porque él se había ido de Venezuela, estaba en su tierra natal, que era Uruguay. No sé por qué explicarlo de una manera simple y sencilla, sentí una gran sensación de vacío, una gran sensación como que me habían quitado algo. Entonces, no podía tramitarlo como un luto, en aquel momento era joven, o sea, no tenía pareja para compartirlo. Entonces lo que dije, bueno, fue una cuestión emocional, dije yo, quizás esto simplemente será algo momentáneo. Casualmente sí ocurre y me enteré casi a los 6 meses que ese mismo día había fallecido él. Eso me queda como experiencia y realmente en las pérdidas personales de mi vida, de las personas que se han ido, siempre 2 o 3 días antes he sentido que algo va a suceder y termina sucediendo. Esto simplemente demuestra que estamos interconectados, que somos una matrix, por así decirlo, una matrix entre nosotros y que hay que saberle entender. Entonces, una experiencia que tuve fue que mi mentor, que se encontraba fuera de Venezuela, mi mentor en artes marciales, en la parte filosófica, que constituye gran parte de lo que soy, 2 días antes sentí una sensación de vacío que no tenía con quién compartirla y casualmente a los 6 meses me entero que para esa fecha él había fallecido. Y así en otras pérdidas personales. ¿Qué es lo que pasa? Evidentemente esto me hace pensar y reflexionar y quizás traigo a colación esto que acabamos de decir, somos una matrix. En esta matrix todos nos podemos interconectar y en la medida en la que entendamos ese hecho, en la medida de que podamos comprenderlo y que busquemos profundizar, vamos a estar más en paz con nosotros mismos y poderle dar explicación a estos fenómenos que apenas estamos dando los primeros pasos para entenderlos. Sí, totalmente. A mí, digo, la verdad es que desde niña he tenido esa percepción como muy amplia, muy abierta. Y en alguna ocasión me han dicho, ay, que si te entrenamos y no sé qué, porque conocí a un doctor también de India que estaba en mi pueblo, en Coatepec, Veracruz, y era amigo de mi mamá. Entonces, él un día le dijo, te entreno. Dijo, es que tu hija tiene esas posibilidades. Yo dije, no, ¿para qué me meto en esas danzas? No, la verdad es que, porque tenía yo un amigo que yo empecé a sentirme mal y no llegó, habíamos quedado de ir al cine y no llegó, yo iba a llevar a mi sobrina, él iba a llevar a sus hijos y demás, y resulta que algo me pasaba, yo estaba súper inquieta, y de pronto le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Algo le pasó a Gilberto y pues al otro día nos enteramos que lo habían matado. Entonces, pero de esas veces que uno no se atreve a decir que está alguien muriendo o algo, pero era una inquietud tremenda. Entonces que yo no sabía distinguir, pero durante casi 3 meses yo sentía su presencia, a cada rato lo sentía así, y volteaba, o iba en un auto y volteaba, porque me daba cuenta que él estaba ahí. Por eso me llevó mi mamá con el doctor Samak para que me ayudara a transformar esa percepción que era tan recurrente, pero me causaba como miedito, angustia. Tendría yo como unos 19 años. Luego,
En una ocasión que estaba yo en Berlín, me fui de vacaciones por Navidad, andaba por allá, y de pronto no pude dormir casi en la noche, entonces pues me paraba, pero dije, no, por la hora que es, no le voy a mandar mensaje a mi hermana, pero dije, es que está pasando algo, alguien está muriendo. Entonces ya que más o menos calculé que ya era buena hora, le mando un mensaje, le dije, Marce, ¿qué pasó? ¿Dónde? ¿Y dónde pasó? ¿Tiene que ver con tal persona o con tal persona? Dime qué pasó. Y ya me dice, ¿por qué? ¿Qué sentiste? Le digo, ¿quién murió? ¿O quién está muy enfermo? Y ya me dijo, murió el tío de mi cuñada, ¿no? Ya me dijo que tuvo un infarto fulminante, que estaban en el casino, estaban jugando y murió. Dije, es que lo pude sentir, lo pude ver. Entonces, eso tiene que ver con la telepercepción, de verdad es un mega sentido que se está estudiando, como bien nos comparte Luis, y hay mucho que hablar de esto. Nada más me voy a permitir leer antes de retirarnos, para que tengan ustedes una idea de lo que esto significa, porque está súper interesante. Fíjense, ¿qué tenemos en la telepercepción? Existe la telepatía, ¿sí? Que muchas de las cosas esas que nosotros hemos vivido de una u otra forma, pero a veces le tenemos miedito. Existe también la parte de esa conexión emocional que tiene que ver con telepatías, con los animales, con las plantas, con con ciertas materias, con ciertos objetos. Es una cosa, la parte de la precognición o la parte de la recuperación de los hechos pasados. Todo eso está vinculado con la telepercepción. Y bueno, Luis, ¿con qué te despides? Ok, en este momento doy gracias, Josefa, a tu presencia, a tu apoyo por esta serie, por este espacio que me estás brindando, por lo cual estoy muy agradecido. Y quisiera dar un agradecimiento muy especial a Karen y Ixel, que son nuestras compañeras en este trámite, en esta logística, que se merecen todo el respeto. Creo que estamos comunicados telepáticamente, porque ellos reciben mis mensajes en la madrugada muchas veces. Pero gracias, de verdad que sí, e invitarlos a las próximas series y sobre todo, recalco, no se pierdan una serie que está por venir, en la cual vamos a hablar de las películas y todos los estudios neurocientíficos. Una sorpresa que Josefa les estará comentando en los videos, en las redes sociales, y está muy interesante. Pues bien, mis queridos amigos, amigas que nos acompañan, que nos ven en diferido, como se dice en otros pueblos. Nos vemos en diferido y yo de verdad muy agradecida, pero también muy contenta. Estos temas me fascinan y me encanta estar compartiendo con ustedes, porque cuando nosotros tenemos conciencia para saber, para entender, para reflexionar y actuar, podemos darnos cuenta que adentro es la clave y que si nosotros nos entendemos, vamos a tener una mejor vida. No estoy hablando de que se unan al club de los optimistas, estoy hablando de que estemos con los pies en la tierra, pero también con la mirada en alto. Y no es un rollo, es una frase que ya he oído, pero se los digo de corazón. Aprendamos, conozcámonos, porque el autoconocimiento de verdad que nos va a ayudar mucho para estar mejor. Así que les mando un abrazo, nos vemos en la próxima y recuerda que adentro, acá es la clave.